Tengo 32 años, y recién ahora puedo decir estas palabras sin que se me quiebre la voz. Nunca fui querido. No de la manera en que un niño debería serlo. No con esa calidez instintiva que se supone brota naturalmente entre padres e hijos. Durante décadas creí que había algo profundamente roto dentro de mí, alguna falla invisible que justificaba el rechazo constante, las miradas frías, el silencio pesado que me envolvía como una mortaja cada vez que entraba en una habitación. Mi primer recuerdo nítido tiene 4 años de edad. Estoy sentado en la cocina de nuestra casa, una construcción antigua de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con paredes de piedra que siempre olían a humedad y penumbra. Mi madre está preparando el desayuno para mis hermanos mayores, Sebastián y Mónica. Puedo escuchar sus risas desde el comedor, ese sonido cálido y despreocupado que nunca incluía mi nombre. Yo tengo hambre, pero he aprendido a esperar. Siempre esperar. Mamá, ¿puedo? Comienzo a preguntar con mi vocecita tímida. Ella ni siquiera voltea. Su espalda permanece rígida mientras unta mantequilla en el pan tostado, sus movimientos mecánicos, precisos, como si estuviera realizando una tarea desagradable pero necesaria. Espera a que terminen tus hermanos, dice sin emoción alguna. No hay dulzura en su tono. No hay el cariño o el mi amor que les dedica a los otros. Solo la instrucción seca, cortante, como si yo fuera un extraño pidiendo limosna en su propia cocina. Me quedo ahí, sentado en mi silla demasiado grande para mi cuerpo pequeño, balanceando las piernas que no alcanzan el suelo, observando cómo ella prepara con esmero los platos de mis hermanos. Huevos perfectamente revueltos, jugo de naranja recién exprimido, fruta cortada en formas divertidas. Para mí, más tarde, habría solo un pedazo de pan seco y un vaso de agua. Ese fue el patrón durante toda mi infancia. Las pequeñas crueldades cotidianas que, sumadas, construían un muro infranqueable entre yo y el resto de mi familia. La casa familiar era enorme, pero yo siempre me sentía encerrado. Era una construcción de principios del siglo pasado, heredada por mi padre de su padre, y antes de su abuelo. Tenía habitaciones que nunca se usaban, un sótano prohibido al que ninguno de los niños podía bajar, y un ático lleno de baúles antiguos cubiertos de polvo. Las ventanas eran altas y estrechas, dejando entrar apenas hilos de luz que dibujaban sombras alargadas sobre los pisos de madera crujiente. Los pasillos amplios hacían eco con cada paso, y aprendí desde pequeño a caminar en silencio, como un fantasma en mi propia casa, para no molestar, para no existir demasiado. Mi habitación estaba al final del pasillo del segundo piso, lo más alejada posible de las habitaciones de mis padres y hermanos. Era pequeña, con una cama angosta, un escritorio viejo y una ventana que daba al jardín trasero abandonado. Las paredes estaban pintadas de un gris apagado, sin cuadros, sin color, sin vida. En contraste, la habitación de Mónica era amplia y luminosa, pintada de rosa, llena de muñecas y libros nuevos. La de Sebastián tenía carteles deportivos, una computadora moderna y estanterías repletas de trofeos. Mi espacio era funcional, frío, como una celda de castigo permanente. Los domingos eran particularmente difíciles. La familia se reunía para el almuerzo en el gran comedor, alrededor de la mesa de roble macizo que podía acomodar a 12 personas. Mi abuela Estela siempre presidía en la cabecera, una mujer menuda de ojos grises penetrantes que me observaba con una mezcla extraña de curiosidad y lástima. A su derecha se sentaba mi padre, Roberto, un hombre corpulento de gestos bruscos y mirada severa, que trabajaba en no sé qué negocio que nunca quiso explicarme. A su izquierda, mi madre, Carmen, elegante y distante, con ese perfume floral que asocié para siempre con la indiferencia. Sebastián y Mónica se sentaban juntos, compartiendo chistes privados, intercambiando miradas cómplices. Yo estaba al otro extremo de la mesa, cerca de la cocina, en el asiento menos cómodo, donde las corrientes de aire frío se colaban por la ventana mal sellada. Durante esas comidas, yo era invisible. Las conversaciones fluían alrededor de mí como si yo fuera una silla vacía. Hablaban sobre los logros de Sebastián en el fútbol, sobre las buenas calificaciones de Mónica, sobre planes familiares de los que yo nunca formaba parte. Sebastián, cuéntanos sobre el torneo, decía mi padre con genuino interés, inclinándose hacia adelante. Metí 2 goles, papá. El entrenador dice que podría conseguirme una beca, respondía mi hermano mayor, inflando el pecho con orgullo. Eso es maravilloso, exclamaba mi madre, sus ojos brillando de una manera que nunca brillaron mirándome a mí. Estamos tan orgullosos de ti. Mónica sumaba sus propios triunfos. Había ganado un concurso de escritura, la habían elegido representante del curso, tenía nuevas amigas. Cada logro era celebrado con efusividad, con abrazos, con promesas de recompensas. Yo,
Mientras tanto, comía en silencio. Cuando intentaba compartir algo, una buena nota en matemáticas, un dibujo que había hecho, las respuestas eran cortantes. «Qué bien», murmuraba mi madre sin levantar la vista del plato. «Come y calla», ordenaba mi padre si me extendía demasiado. Aprendí rápido que mi voz no era bienvenida en esa mesa. La escuela no era un refugio. Mis hermanos se encargaban de que no lo fuera. Sebastián, 4 años mayor, tenía amigos en los grados superiores que me molestaban en los recreos. Mónica, 2 años mayor, le contaba a sus amigas que yo era raro, que me evitaran. Pronto me convertí en el niño solitario del patio, el que comía solo bajo el árbol más alejado, el que nunca era elegido para los equipos deportivos. Los maestros tampoco parecían verme. No era problemático ni destacado, solo, presente. Una presencia gris, olvidable, que ocupaba un pupitre en el fondo del aula y entregaba las tareas a tiempo sin llamar la atención. Pero yo observaba. Siempre observaba. Notaba cosas que nadie más parecía ver. Las miradas que mi abuela me dirigía cuando creía que no la estaba viendo, esa mezcla de culpa y preocupación. Las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Los susurros nocturnos entre mis padres que se filtraban a través de las paredes, demasiado apagados para entender las palabras pero cargados de tensión. Había secretos en esa casa. Secretos que giraban a mi alrededor como planetas invisibles, ejerciendo una gravedad que no podía comprender pero que sentía constantemente. Cuando cumplí 10 años, algo cambió. No de manera dramática, sino sutil, como una fisura casi imperceptible en un muro que lleva décadas de pie. Mi tío Javier, el hermano menor de mi padre, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Era un hombre delgado, de cabello oscuro salpicado de canas prematuras, con ojos amables que realmente me veían cuando me hablaba. «Hola, pequeño», me saludaba cuando llegaba, revolviendo mi cabello con genuino afecto. «¿Cómo va todo?». Esas simples palabras significaban el mundo para mí. Alguien me preguntaba cómo estaba y realmente esperaba una respuesta. Tío Javier era diferente al resto de la familia. No encajaba en las cenas formales, cuestionaba las decisiones de mi padre, y parecía llevar su propio peso de secretos. Trabajaba como investigador privado, algo que mi padre desaprobaba abiertamente. «Un trabajo sin dignidad», murmuraba Roberto cada vez que el tema surgía. Pero Javier no parecía importarle la opinión de su hermano. Me prestaba atención de una manera que nadie más lo hacía. Me traía libros, me hacía preguntas sobre mis intereses, me escuchaba cuando hablaba. Una tarde de domingo, después de una de esas comidas tensas, Javier me encontró en el jardín trasero. Yo estaba sentado sobre un tronco caído, lanzando piedras contra el muro de piedra que rodeaba la propiedad. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí, sorprendido de que alguien pidiera mi permiso para algo. Se sentó a mi lado, guardando silencio por un momento, solo observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. «¿Sabes?», dijo finalmente, «a veces las familias son complicadas. A veces cargan con cosas del pasado que envenenan el presente». No entendía completamente qué quería decir, pero algo en su tono me hizo prestar atención. «¿Por qué me odian?», pregunté de repente, sorprendiéndome a mí mismo con mi propia valentía. Javier suspiró profundamente, como si mi pregunta hubiera golpeado algo doloroso dentro de él. «No te odian», dijo, pero su voz no sonaba convincente. «Tienen miedo». «¿Miedo de qué?». Se giró para mirarme directamente, sus ojos llenos de una tristeza que no comprendía. «De lo que representas. De lo que podrías llegar a ser. Pero escúchame bien», puso una mano en mi hombro, «no hay nada malo en ti». «Nada». «¿Me oyes?». Quería creerle. Dios, como quería creerle. Pero años de rechazo habían excavado un pozo profundo de dudas dentro de mí. «Algún día entenderás todo», continuó Javier. «Y cuando ese día llegue, quiero que sepas que no estás solo. Que siempre tuviste a alguien de tu lado, incluso cuando no podías verlo». No volví a tener una conversación así con él durante años. Poco después de ese encuentro, Javier dejó de visitar la casa familiar. Mi padre y él tuvieron una pelea terrible, una noche en que los gritos atravesaron las paredes gruesas de la casa. No pude entender las palabras exactas, pero capté fragmentos: obligación, injusticia, el niño merece saber, no es tu decisión. Al día siguiente, cuando pregunté por el tío Javier, mi padre me fulminó con la mirada. «No vuelvas a mencionar ese nombre en esta casa», ordenó con una voz tan fría que me hizo temblar. Y así, perdí al único aliado que había tenido. Los años de secundaria fueron una tortura refinada. Mis hermanos ya habían terminado la escuela,
Sebastián estudiaba administración de empresas en la universidad, preparándose para tomar las riendas del negocio familiar como mi padre repetía con orgullo. Mónica estudiaba Derecho, siguiendo los pasos de mi madre, quien había sido abogada antes de casarse. Yo, en cambio, navegaba mis días como un barco sin vela en medio de una tormenta perpetua. Sin amigos reales, sin apoyo familiar, sin un futuro claro más allá de la sensación constante de estar esperando algo, aunque no sabía qué. Desarrollé estrategias de supervivencia. Me volví invisible por elección, no solo por imposición. Aprendí a moverme por la casa sin hacer ruido, a anticipar los estados de ánimo de mis padres, a evitar cualquier situación que pudiera desencadenar su ira o, peor aún, su indiferencia activa. Me refugié en los libros. La biblioteca de la casa era vasta, llena de volúmenes antiguos que nadie más leía. Pasaba horas ahí, entre estanterías polvorientas, devorando historias de otros mundos, otras vidas, cualquier cosa que me permitiera escapar de la mía. Fue en esa biblioteca, durante una tarde lluviosa cuando tenía 15 años, que encontré la primera pista real. Estaba buscando un libro en los estantes más altos, usando la escalera de madera que crujía peligrosamente con cada peldaño. Al alcanzar uno de los tomos antiguos, mi mano rozó algo que no era un libro. Un sobre amarillento, escondido entre dos volúmenes de poesía clásica que claramente nadie había tocado en décadas. Lo saqué con cuidado, mi corazón latiendo más rápido sin razón aparente. El sobre estaba sellado pero viejo, el papel quebradizo bajo mis dedos temblorosos. No tenía nombre ni dirección, solo un sello de cera rota que alguna vez había sido rojo intenso. Miré alrededor, asegurándome de estar solo. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando un ritmo hipnótico que ahogaba cualquier otro sonido de la casa. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano con tinta negra, la caligrafía elegante pero urgente, como si quien la escribió hubiera estado bajo presión. Roberto, no puedo seguir siendo cómplice de esta injusticia. El niño tiene derecho a saber quién es realmente, de dónde viene, y sobre todo, qué le espera. Tu padre dejó instrucciones claras en su testamento, y tú y Carmen las están violando deliberadamente. Entiendo tus miedos. Entiendo que la fortuna Sandoval siempre ha sido una carga tanto como una bendición. Pero ocultar la verdad no cambiará el destino. El heredero legítimo ya ha nacido, y tratarlo como una maldición no hará que desaparezca la profecía. Te lo advierto por última vez. Si no le dices la verdad antes de que cumpla 18 años, yo lo haré. El niño merece crecer sabiendo que no es el error que ustedes le hacen creer que es. Merece saber que es el único, el escogido, el que porta la marca. Tu decisión de aislarlo, de tratarlo como un paria en su propia familia, solo hará que el día de la revelación sea más traumático. Y ese día llegará, hermano. Siempre llega. Con la esperanza de que recapacites, Javier leí la carta 3 veces, 4, 5. Cada palabra era una bomba detonando en mi mente, reformulando toda mi existencia. ¿Heredero legítimo? ¿Profecía? ¿La marca? Mis manos buscaron instintivamente mi antebrazo izquierdo, donde desde que tengo memoria he llevado una marca de nacimiento extraña, un patrón de líneas entrecruzadas que forman algo parecido a una estrella irregular. Mis padres siempre me habían dicho que era solo eso, una marca de nacimiento sin significado. Pero la manera en que mi madre apartaba la mirada cada vez que la veía, la forma en que mi abuela la tocaba con dedos temblorosos cuando era pequeño. Todo comenzó a tomar una forma diferente, siniestra y fascinante a la vez. Doblé la carta cuidadosamente y la escondí en el bolsillo interno de mi mochila. No podía dejarla ahí para que alguien la encontrara, pero tampoco podía simplemente olvidarla. Era evidencia. Prueba de que mi sufrimiento tenía una causa externa, no interna. No era yo el problema. Era algo más grande, más oscuro, más complicado. Esa noche no pude dormir. Mi mente giraba y giraba alrededor de las palabras de la carta. La fortuna Sandoval. Ese era el apellido materno de mi abuela Estela, el linaje del que nunca se hablaba abiertamente pero que parecía pesar sobre la familia como una capa de niebla perpetua. Comencé a investigar. No de manera obvia, sino sutil, paciente. Escuchaba conversaciones a escondidas. Buscaba documentos en el estudio de mi padre cuando todos dormían. Exploraba rincones olvidados de la casa, ese laberinto de habitaciones cerradas y armarios polvorientos. Descubrí cosas. Fragmentos de una historia más grande. La fortuna Sandoval era real. Antigua, vasta, y aparentemente maldita según los rumores locales. El bisabuelo materno de mi abuela había sido un empresario exitoso en la época de la industrialización, acumulando propiedades, minas y negocios diversos.
Pero había muerto en circunstancias misteriosas, y su fortuna había pasado por una serie de herederos que también habían tenido finales trágicos o vidas marcadas por la desgracia. Mi abuela Estela había sido la última heredera directa, pero al casarse con mi abuelo paterno, la fortuna había quedado en un limbo legal, administrada por un consejo de fideicomisarios que esperaban. ¿Qué? ¿A quién? La respuesta me golpeó una noche, mientras leía documentos antiguos que había encontrado en un baúl del ático. Esperaban al portador de la marca. Al heredero legítimo. A mí. Mi 16º cumpleaños pasó desapercibido, como todos los anteriores. Sin fiesta, sin regalos significativos, solo un pastel comprado de último momento y un feliz cumpleaños murmurado entre dientes. Pero ese día marqué en mi calendario con tinta roja. Quedaban solo 2 años para cumplir los 18, la edad que el tío Javier había mencionado en su carta como límite. 2 años para descubrir la verdad completa antes de que todo explotara. Intensifiqué mi investigación. Me volví un detective en mi propia casa, un espía en mi propia familia. Aprendí los patrones de sueño de cada miembro, los momentos en que la casa quedaba vacía, las rutinas que podía aprovechar. El estudio de mi padre se convirtió en mi objetivo principal. Era una habitación en la planta baja, siempre cerrada con llave, prohibida para nosotros los hijos. Pero yo había aprendido a forzar cerraduras simples usando vídeos de internet y práctica paciente en puertas abandonadas del ático. Una tarde, cuando mis padres habían salido a una cena de negocios y mis hermanos estaban fuera, me colé en el estudio. Era una habitación oscura, forrada de madera de nogal, con estanterías llenas de archivadores legales y documentos comerciales. El escritorio masivo de mi padre dominaba el centro, su superficie impecablemente ordenada. Pero yo no buscaba orden. Buscaba secretos. Revisé cada cajón metódicamente. Archivos de impuestos, contratos comerciales, correspondencia rutinaria. Nada relevante. Estaba a punto de darme por vencido cuando noté algo extraño. Uno de los cajones del lado derecho era notablemente más corto que los otros desde afuera. Falso fondo. Con manos temblorosas, vacié completamente el cajón y palpé el fondo de madera. Mis dedos encontraron un pequeño resorte oculto en el borde. Lo presioné y escuché un clic suave. El fondo falso se levantó, revelando un compartimento oculto. Dentro había un folder de cuero antiguo, atado con una cinta desgastada. Lo saqué como si estuviera manipulando una bomba. En cierto modo, lo era. Una bomba de información que estaba a punto de explotar todo lo que creía saber sobre mi vida. Abrí el folder sobre el escritorio. El primer documento era un testamento. El testamento de mi bisabuelo, Augusto Sandoval. Comencé a leer, y con cada línea, mi mundo se reconstruía completamente. Siendo de mi pleno conocimiento que la fortuna Sandoval ha traído tanto bendición como maldición a nuestra línea, y conociendo la profecía transmitida de generación en generación desde tiempos de la conquista, establezco las siguientes disposiciones irrevocables. La totalidad de mis bienes, propiedades, inversiones y activos solo podrán ser heredados por el descendiente directo que porte la marca del linaje. Un patrón de nacimiento en forma de estrella irregular en el antebrazo izquierdo. Este descendiente será identificado y preparado para asumir la responsabilidad total de la fortuna al cumplir los 18 años de edad. Hasta entonces, los bienes serán administrados por un consejo fiduciario compuesto por el bufete Montero y asociados. Advierto a mi descendencia que intentar ocultar, dañar o eliminar al heredero marcado resultará en la pérdida inmediata de todos los beneficios colaterales de la fortuna. La profecía debe cumplirse. El marcado debe heredar. Así ha sido desde el principio, y así será hasta el final. Que Dios se apiade de quien cargue con este destino. Me quedé paralizado, el documento temblando en mis manos. Ahí estaba. La respuesta a toda una vida de preguntas. No era un niño no deseado por capricho o crueldad casual. Era el heredero. El único heredero legítimo de una fortuna que mi familia había disfrutado de manera secundaria durante generaciones, sabiendo que algún día alguien llegaría a reclamarlo todo. Yo era ese alguien. Y me odiaban por ello. Me temían por ello. Cada mirada fría, cada castigo injusto, cada momento de rechazo no era porque yo fuera defectuoso. Era porque yo era demasiado valioso, demasiado peligroso para sus intereses. Seguí revisando los documentos con manos temblorosas. Había cartas entre mis padres y el bufete de abogados, intentando encontrar lagunas legales en el testamento. Había informes de investigadores privados que habían contratado para verificar si la marca en mi brazo era realmente la marca de nacimiento mencionada en la profecía o si podía ser un tatuaje o algo artificial. Había incluso, y esto me revolvió el estómago,
Consultas con médicos sobre la posibilidad de eliminar la marca mediante cirugía o procedimientos dermatológicos cuando yo era bebé. Los médicos habían advertido que cualquier alteración de una marca de nacimiento en un menor podría ser detectada y tener consecuencias legales. Así que optaron por otra estrategia. Hacerme invisible, miserable, pequeño. Esperaban, quizás, que yo nunca descubriera la verdad. Que llegara a los 18 años sin saber nada, y entonces podrían manipularme, controlarme, mantener el acceso a la fortuna a través de mí. O tal vez esperaban algo peor. Algunos de los documentos sugerían discusiones sobre alternativas permanentes que prefería no analizar demasiado profundamente. Fotografié cada documento con mi teléfono, tomando cientos de imágenes que guardaría en múltiples lugares seguros. Luego, con cuidado, devolví todo exactamente como lo había encontrado. Cuando salí del estudio, ya no era el mismo niño asustado y confundido. Era alguien con conocimiento. Y el conocimiento, descubrí, era un tipo de poder completamente nuevo para mí. Los siguientes meses fueron un ejercicio de actuación refinada. Continué siendo el hijo invisible, el hermano irrelevante, el niño que comía solo y hablaba poco. Pero por dentro, una transformación silenciosa estaba ocurriendo. Ahora veía cada interacción familiar a través de un lente completamente diferente. Cuando mi madre me servía menos comida que a mis hermanos, no veía crueldad casual sino estrategia deliberada para mantenerme débil, dependiente. Cuando mi padre me ignoraba en favor de Sebastián, no veía preferencia sino miedo de que yo descubriera mi verdadero valor. Cada rechazo, cada humillación, cada momento de soledad forzada era parte de un plan más grande para mantenerme pequeño, ignorante y controlable. Pero ya no funcionaba. Yo sabía. Comencé a prepararme. Investigué sobre el bufete Montero y Asociados, los administradores del fideicomiso. Descubrí que estaban ubicados en el centro de la ciudad, en un edificio histórico. Investigué sobre leyes de herencia, sobre derechos de herederos, sobre fideicomisos y testamentos. Me convertí en un experto silencioso en el tema que determinaría mi futuro. También busqué a mi tío Javier. No fue fácil. Mi padre había cortado todo contacto, y mi tío parecía haberse esfumado de la ciudad. Pero finalmente, usando redes sociales y directorios públicos, encontré su oficina, un espacio pequeño sobre una cafetería en un barrio antiguo. Fui una tarde después de la escuela, sin decirle a nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras estrechas hacia el segundo piso. La puerta tenía una placa simple: Javier Menéndez, investigaciones privadas. Toqué. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. Daba. Escuché la voz familiar, más ronca que en mis recuerdos pero inconfundible. La puerta se abrió y ahí estaba él. Más delgado, más cansado, con más canas. Pero esos ojos amables seguían siendo los mismos. Se quedó inmóvil al verme, su rostro atravesado por una sucesión de emociones: sorpresa, alegría, preocupación. Dios mío, murmuró. Has crecido tanto. Tío Javier, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Necesito hablar contigo. Necesito saber la verdad. Su expresión se endureció con determinación. Me hizo pasar, cerró la puerta con seguro, y durante las siguientes 3 horas, me contó todo. La historia era más compleja y oscura de lo que había imaginado. La fortuna Sandoval no solo era vasta, venía acompañada de una leyenda familiar que se remontaba a generaciones. Según la tradición oral que Javier había investigado exhaustivamente, el fundador del linaje Sandoval había sido un conquistador español que había obtenido tierras y riquezas de manera cuestionable. En su lecho de muerte, atormentado por la culpa, había declarado que solo un descendiente marcado por los dioses podría purificar la fortuna y liberarla de su maldición. Generación tras generación, la familia había buscado al heredero marcado. Algunos nacían sin la marca, otros la tenían en lugares incorrectos. La fortuna pasaba de manos en manos, pero siempre bajo la administración de fideicomisos, esperando al verdadero heredero. Yo era el primero en 4 generaciones en nacer con la marca exacta en el lugar exacto. Una estrella irregular de 7 puntas en el antebrazo izquierdo, visible desde el nacimiento. Cuando naciste, me explicó Javier, su voz cargada de emoción, tu abuela Estela lloró de alegría y terror al mismo tiempo. Sabía lo que significaba. Sabía que finalmente había llegado el heredero verdadero. Pero también sabía lo que eso implicaba para el resto de la familia. ¿Qué implicaba? Pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Que perderían el acceso a la fortuna. Actualmente, tu padre administra una porción como custodio temporal. Tu madre tiene acceso a ciertos fondos.
Tus hermanos estaban siendo preparados para asumir roles secundarios en la administración. Todo eso desaparece cuando tú cumplas 18 años y asumas como heredero legítimo. Por eso me odian, dije, más como afirmación que pregunta. No te odian, corrigió Javier suavemente. Te temen. Temen perder lo que han tenido toda su vida. Temen el cambio. Y algunos, hizo una pausa, algunos te resientan por ser el elegido cuando ellos no lo son. Me contó sobre las peleas que había tenido con mi padre. Javier había insistido en que me contaran la verdad, en que me prepararan para mi rol. Roberto se había negado rotundamente, argumentando que un niño no podía manejar esa información, que era mejor esperar, que había tiempo. Pero Javier sabía la verdad. Mi padre esperaba encontrar alguna manera de anular el testamento, de mantener el control, de evitar que yo reclamara lo que legalmente me pertenecía. ¿Y la profecía? Pregunté. ¿Es real? Javier se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pueden ser supersticiones de siglos pasados. Pero lo que sí es real es el testamento legal, notariado y completamente válido. Eso no es misticismo, es ley. Y cuando cumplas 18 años, puedes reclamar tu herencia. Faltan menos de 2 años, calculé. Exacto. Y necesitas estar preparado. Legalmente, emocionalmente, prácticamente. Tu familia no te lo pondrá fácil. Harán todo lo posible para mantenerte ignorante, dependiente, controlable. Ya no soy ignorante, dije con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Javier sonrió, una mezcla de orgullo y tristeza. No, ya no lo eres. Pero necesitas un aliado. Alguien que conozca las leyes, que pueda guiarte, protegerte. Me dio el nombre de un abogado, Rafael Montero, el nieto del fundador del bufete que administraba el fideicomiso. Aparentemente, Rafael era diferente a los socios mayores que habían sido complacientes con los intentos de mi familia de mantenerme en la oscuridad. Rafael cree en el testamento, en la tradición, explicó Javier. Cuando sea el momento, él te ayudará. Pero hasta entonces, debes ser paciente. No puedes revelar lo que sabes. No todavía. ¿Por qué no? Porque si lo haces, acelerarás las cosas. Tu familia podría tomar medidas desesperadas. Necesitas llegar a los 18 intacto, legal, con todos tus documentos en orden. Después de eso, tendrás el poder. Pero hasta entonces, eres vulnerable. Tenía razón. Por mucho que doliera, tenía que continuar la actuación. Pero ahora con un propósito claro, con un plan, con un futuro real esperándome al otro lado de esta pesadilla. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Saber la verdad y tener que fingir ignorancia era una tortura psicológica constante. Cada comida en silencio, cada exclusión deliberada, cada momento de crueldad casual dolía más ahora porque sabía exactamente por qué sucedía. Pero me mantuve firme. Me volví un actor magistral, perfeccionando el papel del hijo sumiso y derrotado mientras por dentro me fortalecía cada día. Cumplí 17 años. Esta vez, el silencio familiar tenía un matiz diferente. Podía sentir la tensión aumentando. Mi padre me observaba más cuidadosamente, como si buscara señales de que yo sabía algo. Mi madre parecía cada vez más ansiosa, sus manos temblando ligeramente cuando me servía la comida escasa. Solo mi abuela Estela mantenía esa mirada constante de lástima mezclada con ¿qué? ¿Esperanza? ¿Resignación? Una noche, ella me llamó a su habitación. Era raro, la abuela rara vez me hablaba directamente, manteniendo una distancia cortés pero firme como el resto de la familia. Su habitación estaba en el primer piso, cerca del salón principal. Era un espacio elegante pero sombrío, lleno de muebles antiguos y fotografías de generaciones pasadas de Sandoval que me miraban desde sus marcos de plata. Siéntate, ordenó con su voz suave pero autoritaria. Me senté en el borde de una silla tapizada, esperando. Ella me observó en silencio durante un largo momento, sus ojos grises estudiando mi rostro como si buscara algo específico. «¿Te pareces a él?», dijo finalmente. «¿A quién, abuela?» «A Augusto. Mi abuelo. El que escribió el testamento». No supe qué decir. Ella continuó, su mirada perdida en recuerdos distantes. «Yo tenía tu edad cuando él murió. Era un hombre atormentado, ¿sabes? La fortuna lo perseguía como un fantasma. Decía que podía sentir el peso de todos los que habían sufrido para construirla. Sangre indígena derramada, trabajadores explotados, tierras robadas. Toda fortuna antigua tiene esos fantasmas. ¿Crees en la profecía?», me atreví a preguntar. Sus ojos volvieron a enfocarse en mí, agudos y penetrantes. «¿Profecía?
No sé si es una profecía o simplemente el deseo de un hombre viejo de que alguien hiciera las cosas mejor de lo que él las hizo. Pero el testamento es real. Y tú eres el heredero. Lo supe desde el momento en que naciste y vi la marca. Mi corazón latía con fuerza. Era la primera vez que alguien en mi familia inmediata reconocía abiertamente lo que yo era. ¿Por qué no dijeron nada? Pregunté, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. ¿Por qué me trataron como? ¿Como basura? Completó ella sin rodeos. Por miedo. Por avaricia. Por la negativa humana de aceptar cuando el poder se te escapa de las manos. Se levantó lentamente, sus huesos crujiendo con el movimiento, y caminó hacia un pequeño joyero en su tocador. Lo abrió y sacó algo, una llave antigua de bronce. Esto abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Centro. El número es 1847. Dentro encontrarás documentos que tu padre no sabe que existen. Documentos que te serán útiles cuando llegue él. Momento. Extendió la llave hacia mí. La tomé con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas ahora? Ella sonrió tristemente. Porque estoy vieja. Porque he visto demasiado sufrimiento causado por esa maldita fortuna. Y porque, a diferencia de mi hijo, yo todavía tengo algo de conciencia. Lo que le hicieron a un niño inocente. Su voz se quebró. No estuvo bien. Nunca estuvo bien. Abuela. No, me interrumpió. No busques perdón de mí. No lo merezco. Solo usa lo que te doy sabiamente. Y cuando llegue tu momento, intenta ser mejor que todos nosotros. Rompe la maldición, si puedes. O al menos no perpetúes la crueldad. Esa conversación quedó entre nosotros. A la mañana siguiente, ella actuaba como siempre, distante, formal, indiferente. Pero yo tenía la llave escondida en un lugar seguro, y con ella, una nueva pieza del rompecabezas. Esperé 2 semanas antes de ir al banco. Fui solo, durante un día de escuela en el que fingí estar enfermo. El banco era una construcción imponente de mármol y cristal en el corazón de la ciudad. Me sentí pequeño caminando por sus pasillos amplios hacia el área de cajas de seguridad. Mostré la llave y una identificación. El empleado verificó el número y me guió hacia una sala privada donde me trajeron la caja, metálica, pesada, antigua. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos que cambiarían todo de nuevo. Cartas de Augusto Sandoval a sus descendientes, explicando no solo el testamento sino sus razones profundas. Documentos sobre el origen verdadero de la fortuna, minas de plata, propiedades urbanas, inversiones en ferrocarriles y telecomunicaciones que se habían multiplicado exponencialmente con el tiempo. Pero lo más impactante era un segundo testamento. Uno que nadie excepto Augusto y los abogados originales conocían. Este documento establecía cláusulas adicionales. Si el heredero marcado demostraba carácter justo y voluntad de rectificar los errores del pasado, tendría acceso no solo a la fortuna sino también al control de una fundación benéfica creada específicamente para restaurar lo que fue tomado. Era una fortuna diseñada para la redención. Y yo era el único que podía activarla. Faltaban 3 meses para mi cumpleaños 18 cuando todo comenzó a desmoronarse. La tensión en la casa familiar había alcanzado niveles insoportables. Mi padre bebía más que antes, encerrándose en su estudio durante horas. Mi madre había desarrollado tics nerviosos, tocándose constantemente el collar de perlas que siempre usaba. Mis hermanos, que habían comenzado sus vidas adultas con la expectativa de heredar roles importantes en el negocio familiar, se mostraban cada vez más inquietos. Sebastián, en particular, se había vuelto hostil de maneras nuevas. Ya no era la indiferencia cruel de nuestra infancia. Ahora había rabia real en sus ojos cada vez que me miraba. Una noche, me emboscó en el pasillo del 2.º piso. Tú, escupió, empujándome contra la pared. Todo esto es por tu culpa. No sé de qué hablas, respondí, manteniendo mi actuación. No te hagas el idiota. Sé que sabes algo. Lo veo en tus ojos. Esa mirada de superioridad. ¿Crees que vas a quitarnos todo? ¿Crees que vamos a dejarte? Su mano apretó mi camisa, su aliento caliente contra mi cara. Sebastián, suéltame, dije con calma, aunque mi corazón latía desbocado. Eres una anomalía, continuó, su voz temblando de furia contenida. Una estúpida marca de nacimiento no te hace mejor que nosotros. No te hace merecedor de nada. Sebastián. La voz de mi padre resonó desde la escalera. Basta. Mi hermano me soltó bruscamente, pero su mirada prometía que esto no había terminado. Bajó las escaleras pisando fuerte. Yo me quedé ahí, temblando, tratando de recuperar la compostura. Mi padre subió lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso.
Se detuvo frente a mí, su rostro una máscara impenetrable. Ven a mi estudio, ordenó. Necesitamos hablar. Era la primera vez en años que me dirigía más de 2 palabras seguidas. Lo seguí escaleras abajo, mi mente corriendo con posibilidades. ¿Sabía que yo sabía? ¿Había descubierto mis investigaciones? El estudio olía a whisky y papel viejo. Mi padre se sirvió una copa generosa antes de sentarse pesadamente en su silla de cuero detrás del escritorio. No me ofreció asiento, así que permanecí de pie frente a él, sintiéndome como un acusado ante un juez. Cumples 18 en 3 meses, dijo sin preámbulo. Sí. Hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre la familia, sobre obligaciones. Esperé en silencio. Él bebió profundamente de su copa, sus ojos evitando los míos. La familia Sandoval tiene una historia complicada. Tu abuela te la contará, supongo, cuando llegue el momento. Pero hay expectativas. Responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Financieras. Legales. Tienes. Hizo una pausa, como si las palabras le dolieran físicamente. Tienes ciertos derechos que se activan al cumplir la mayoría de edad. Pero con esos derechos vienen deberes. Hacia la familia. Hacia quienes te han cuidado todos estos años. Casi me reí ante la ironía. Cuidado. Pero mantuve mi rostro neutral. Entiendo. No, no entiendes. Su voz se elevó ligeramente. Hemos sacrificado mucho por ti. Tu madre y yo. Tus hermanos. Todo este tiempo. Preparándote, manteniéndote, esperando. Y ahora esperas que simplemente. Se detuvo, bebió de nuevo, recomponiéndose. Lo que intento decir es que cuando llegue el momento, esperamos que seas razonable. Que entiendas que la familia es lo primero. Que no tomes decisiones precipitadas basadas en información incompleta. Ahí estaba. El intento de manipulación. Quería que yo, el heredero ignorante y agradecido, les entregara el control voluntariamente cuando llegara el momento. Por supuesto, padre, dije suavemente. La familia es lo primero. Pareció relajarse ligeramente, interpretando mi sumisión como genuina. Bien. Bien. En las próximas semanas, tendremos algunas reuniones. Con abogados, con asesores financieros. Para prepararte. Para asegurarnos de que todo esté en orden. Sabía exactamente qué tipo de orden tenía en mente. Documentos que yo firmaría sin leer, poderes que les entregaría sin entender, contratos que me atarían a su voluntad. Pero yo ya había hablado con Rafael Montero, el abogado del fideicomiso. Ya tenía mi propia representación legal. Ya había preparado contramedidas. Gracias por contármelo, dije. ¿Puedo retirarme? Él asintió con un gesto desdeñoso. Salí del estudio sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Las cosas se aceleraron después de esa conversación. De repente, toda la familia parecía interesada en mí. Mi madre comenzó a preparar comidas más elaboradas, sonriéndome con esa sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Sebastián intentaba iniciar conversaciones sobre deportes y estudios, su hostilidad anterior escondida bajo una capa fina de camaradería forzada. Mónica, quien nunca me había dirigido la palabra voluntariamente, empezó a preguntarme sobre mis planes futuros. Todo era una actuación. Y yo actué junto a ellos, fingiendo creer en su repentino afecto, asintiendo a sus sugerencias, mostrándome confundido y agradecido por la atención. Pero por las noches, en mi habitación solitaria, me reunía secretamente con Javier y Rafael Montero, quien había aceptado representarme oficialmente. Planificábamos cada movimiento con precisión militar. El día que cumplas 18, explicaba Rafael, un hombre de unos 40 años con ojos inteligentes y modales precisos, el fideicomiso se activa automáticamente. No necesitas la aprobación de tu familia. De hecho, ellos no tienen poder legal alguno sobre la herencia una vez que se transfiere a ti. ¿Y si intentan impugnar el testamento? Pregunté. Ya lo han intentado. Múltiples veces. El testamento de Augusto Sandoval es uno de los más sólidos legalmente que he visto. Fue revisado y reforzado por 3 bufetes diferentes. Es impugnable. ¿Y mis padres? ¿Mis hermanos? ¿Qué pasa con ellos? Rafael consultó sus documentos. Actualmente, tu padre recibe una compensación mensual como custodio temporal de ciertos activos. Eso termina cuando asumes como heredero. Tu madre tiene acceso a un fondo familiar que también expira. Tus hermanos no tienen derechos directos sobre la fortuna Sandoval. Todo depende de ti y de lo que decidas hacer cuando tengas el control. El poder era embriagador y aterrador a la vez. Podía cortarlos completamente. Podía dejarlos sin nada.
La idea de venganza era tentadora después de años de crueldad. Pero las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. Intenta ser mejor que todos nosotros. ¿Y la fundación? Pregunté. La cláusula sobre rectificar errores del pasado. Rafael sonrió. Esa es la parte más interesante. Augusto Sandoval estableció que si el heredero marcado activa la fundación dentro de los primeros 5 años de heredar, se desbloquea un fondo adicional específicamente destinado a proyectos de justicia social, compensación a comunidades afectadas por las operaciones originales de la familia, y educación. Es ambicioso. ¿De cuánto estamos hablando? Las cifras que Rafael mencionó me dejaron sin aliento. No era solo riqueza. Era riqueza generacional, vasta, casi imposible de comprender para alguien que había crecido con ropa de segunda mano y comidas escasas. Pero hay condiciones, advirtió Rafael. Debes demostrar carácter justo. El testamento establece que los fideicomisarios tienen derecho a evaluar tus acciones durante el primer año. Si demuestras ser vengativo, cruel o irresponsable, ciertas partes de la herencia se destinan automáticamente a caridad y tú solo recibes una porción menor. Así que incluso desde la tumba, Augusto Sandoval me estaba poniendo a prueba. Entiendo, dije. No es solo sobre tener el dinero. Es sobre merecerlo. Sobre usarlo correctamente. Exactamente, confirmó Rafael. Tu bisabuelo era muchas cosas, pero no era tonto. Sabía que el poder sin responsabilidad corrompe. Esta es su manera de asegurarse de que quien herede tenga que ser mejor que él. La noche anterior a mi cumpleaños número 18 fue surrealista. La familia organizó una cena especial en mi honor, la primera en mi vida. La mesa del comedor estaba decorada con velas y flores. Habían preparado mi comida favorita, aunque tuvieron que preguntarme cuál era porque nunca habían prestado atención antes. Me senté en mi lugar habitual, pero esta vez todas las miradas estaban sobre mí. No con hostilidad sino con algo peor, expectativa calculada. Como lobos observando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. Mañana es un día importante, comenzó mi padre, levantando su copa de vino. Nuestro hijo menor se convierte en hombre. Y con eso vienen nuevas responsabilidades, nuevas oportunidades. Todos brindaron. Yo levanté mi copa de agua, observando sus rostros sobre el borde del cristal. Hemos preparado algunas reuniones para mañana, continuó. Asesores que te ayudarán a navegar ciertas transiciones legales. Queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. Bien cuidado significaba bajo control. Pero asentí agradecido. Gracias, padre. Familia. Por todo. Mi madre me alcanzó un sobre desde el otro lado de la mesa. Un regalo, dijo con su sonrisa practicada. Ábrelo mañana. El sobre era pesado. Probablemente documentos. Probablemente el papeleo que querían que firmara sin leer. Mónica se aclaró la garganta. También queremos que sepas que estamos aquí para ti. Siempre. Somos familia, después de todo. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. ¿Dónde estaba esa familia cuando yo lloraba solo en mi habitación de niño? ¿Dónde estaban cuando comía sobras mientras ellos banqueteaban? ¿Dónde estaban durante todos esos años de silencio y crueldad? Pero mantuve mi máscara. Lo aprecio mucho. Solo mi abuela Estela permaneció en silencio durante toda la cena, observándome con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Cuando los demás se distrajeron conversando entre ellos, ella me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Un reconocimiento. Una despedida silenciosa. Después de la cena, me retiré temprano a mi habitación. Necesitaba estar solo, procesar todo, prepararme mentalmente para lo que vendría. Pero el sueño no llegaba. Me quedé despierto, mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, crujidos de madera, el viento contra las ventanas, pasos ocasionales en los pasillos. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché voces. Venían del estudio de mi padre. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta de mi habitación, abriéndola apenas una rendija. Las voces se elevaban y caían en un patrón de discusión acalorada. No podía distinguir las palabras desde arriba, pero el tono era inconfundible. Pánico, frustración, miedo. Me deslicé fuera de mi habitación y bajé las escaleras lo más silenciosamente posible, cada escalón una eternidad de tensión. Llegué cerca del estudio y me pegué a la pared, escuchando. No podemos permitirlo, la voz de mi padre, tensa y desesperada. Hemos trabajado demasiado, sacrificado demasiado. Ya no podemos hacer nada, respondió mi madre. El testamento es claro. Mañana, a las 12:01 de la noche, él tiene el control legal completo. Tiene que haber algo.
Los abogados dijeron. Los abogados no pueden cambiar un documento blindado legalmente por 3 bufetes diferentes hace 50 años, Roberto. Esto se acabó. Un silencio pesado cayó. Luego mi padre habló de nuevo, su voz más baja, más peligrosa. ¿Y si él no está disponible para reclamar la herencia? Mi sangre se heló. ¿Qué estás sugiriendo? La voz de mi madre sonaba horrorizada. Un accidente. Una desaparición temporal. Algo que retrase las cosas hasta que podamos encontrar una solución. Estás loco. Es nuestro hijo. No es nuestro hijo. Explotó mi padre. Es una maldición. Una marca en un brazo que nos va a destruir a todos. Nunca lo quisimos. Fue tu madre quien insistió en que lo mantuviéramos, que la profecía debía cumplirse. Pero yo digo que es suficiente. No voy a perderlo todo por un accidente de la naturaleza. Escuché un golpe, como si mi madre hubiera abofeteado algo, quizás el escritorio, quizás a mi padre. No voy a ser cómplice de esto. Ya hicimos suficiente daño. El niño merece. El niño va a destruirnos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Retrocedí silenciosamente, subí las escaleras lo más rápido que me atreví sin hacer ruido, y me encerré en mi habitación con seguro. Pasé el resto de la noche sentado contra la puerta, alerta, mi teléfono en mano con el número de emergencias y el de Javier en marcación rápida. Mi padre había amenazado con hacerme daño. Después de todo lo que había soportado, después de toda la crueldad emocional, ahora enfrentaba la posibilidad de violencia física real. Pero no estaba indefenso. No ya. Tenía aliados, tenía conocimiento, y en cuestión de horas, tendría poder legal. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. No dormí. A las 6 de la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, recibí un mensaje de Javier: estoy afuera. Saldré cuando estés listo. Me vestí rápidamente con la mejor ropa que tenía, todavía modesta comparada con la de mis hermanos pero presentable, y empaqué los documentos más importantes en una mochila. La llave de la caja de seguridad, las copias que había hecho, mi identificación, todo lo que pudiera necesitar. Bajé las escaleras esperando encontrar resistencia, pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Era demasiado temprano para que los demás estuvieran despiertos. O eso pensé. Cuando llegué al vestíbulo principal, encontré a mi abuela Estela sentada en la silla junto a la puerta, como si hubiera estado esperándome. Buenos días, abuela, dije en voz baja. ¿Te vas? No era una pregunta. Sí. Ella asintió lentamente. Bien. Es lo correcto. No confíes en lo que tu padre planea hacer hoy. Las ratas acorraladas son peligrosas. Lo escuché anoche. Hablando con mamá. Su expresión se endureció. Ese hijo mío. Sacudió la cabeza con tristeza. El dinero lo corrompió hace mucho. No permitas que te toque. No permitas que manipule nada. Se levantó con dificultad y se acercó a mí. Por primera vez en mi vida, mi abuela me abrazó. Fue breve, casi incómodo, pero real. Sé mejor que nosotros, susurró en mi oído. Rompe la maldición. Usa esa fortuna para sanar, no para destruir. Se separó rápidamente, limpiándose los ojos húmedos. Vete. Rápido. Salí de esa casa sin mirar atrás. El auto de Javier estaba estacionado al final del camino de entrada. Me metí en el asiento del pasajero y él arrancó inmediatamente. ¿Estás bien?, preguntó, estudiando mi rostro. Lo estaré. Una vez que esto termine. Nos dirigimos directamente al bufete Montero y Asociados. Aunque era temprano, Rafael ya estaba ahí, esperándonos con una taza de café y expresión seria. Feliz cumpleaños, dijo con una pequeña sonrisa. Oficialmente eres mayor de edad en. Consultó su reloj, 3 horas y 42 minutos. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparativos legales. Rafael me explicó cada documento que firmaría, cada paso del proceso. A las 12:01 de la noche, el fideicomiso se transferiría automáticamente. Pero yo necesitaba estar presente en el banco para la verificación oficial, confirmación de identidad, verificación de la marca de nacimiento, firma de documentos de transferencia. Tu familia probablemente intentará estar ahí, advirtió Rafael. Tienen derecho como partes anteriormente interesadas. Pero no tienen poder para detener nada. Solo asegúrate de no firmar nada que te presenten. Nada. ¿Entendido? Entendido. A las 11:30 de la mañana llegamos al Banco Nacional, sucursal Centro. Era el mismo banco donde había abierto la caja de seguridad de mi abuela meses atrás. Ahora regresaba no como un adolescente curioso sino como el heredero legítimo de una de las fortunas más grandes del país.
La gerente del banco, la señora Valdez, una mujer elegante de unos 60 años, nos recibió personalmente. Nos escoltó a una sala de conferencias privada en el tercer piso, con vista a la ciudad, paredes de cristal polarizado y una mesa larga de caoba. El consejo fiduciario llegará en breve, explicó. Así como los representantes de su familia. Mi corazón se aceleró ante esa última frase. A las 11:45, las puertas se abrieron y entraron 3 hombres ancianos con trajes impecables. El consejo fiduciario que había administrado la fortuna Sandoval durante décadas. Me saludaron con cortesía formal y se sentaron a un lado de la mesa. A las 11:50, entraron mi familia. Mi padre lucía ojeroso, su traje perfectamente planchado pero su rostro mostrando las señales de una noche sin dormir. Mi madre estaba pálida, sus manos temblando ligeramente. Sebastián y Mónica los flanqueaban, sus expresiones mezclando nerviosismo y resentimiento apenas contenido. Detrás de ellos venía un hombre que no conocía, alto, delgado, con un maletín de cuero y la mirada afilada de un abogado agresivo. Este es el doctor Méndez, presentó mi padre. Nuestro representante legal en este asunto. Rafael me lanzó una mirada de advertencia. Este doctor Méndez era claramente el último intento de mi familia de encontrar alguna laguna legal, alguna manera de retrasar o complicar la transferencia. Todos tomaron asiento, mi familia y su abogado en un lado de la mesa, yo con Rafael y Javier en el otro, el consejo fiduciario en la cabecera como jueces neutrales. La tensión en el aire era palpable, como la electricidad antes de una tormenta. A las 11:58, la señora Valdez entró de nuevo, esta vez con varios documentos oficiales. Caballeros, señores, comenzó formalmente. Estamos reunidos para ejecutar la transferencia del fideicomiso Sandoval al heredero legítimo según lo establecido en el testamento de Augusto Sandoval, fechado el 15 de marzo de 1974. La transferencia se efectuará automáticamente a las 12:01 de la noche del día en que el heredero marcado cumple 18 años de edad. Miró su reloj. En 2 minutos. El doctor Méndez se aclaró la garganta. Si me permiten, tenemos algunas objeciones procedimentales que, sus objeciones fueron revisadas y rechazadas hace 3 semanas, doctor Méndez, interrumpió uno de los fideicomisarios, un hombre de cabello blanco llamado señor Ortega. Este consejo ha revisado exhaustivamente todos los intentos de impugnar el testamento durante los últimos 18 años. El documento es sólido. La transferencia procederá según lo establecido. Pero hay preguntas sobre la competencia del heredero para manejar. La competencia no es un factor considerado en el testamento, cortó Rafael firmemente. Solo la identidad y la marca. Ambas han sido verificadas múltiples veces. Miré a mi padre. Sus manos aferraban los brazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos me miraban con una mezcla de odio, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento si yo fuera más generoso. Mi madre no me miraba en absoluto. Mantenía la vista fija en la mesa, una lágrima solitaria corriendo por su mejilla. 1 minuto, anunció la señora Valdez. Hijo, mi padre habló de repente, su voz rota. Podemos resolver esto en familia. No necesitas a estos extraños. Somos tu familia. Siempre lo hemos sido. La audacia de esa afirmación me golpeó como una bofetada. ¿Familia? ¿Después de todo? Pero antes de que pudiera responder, Javier habló por mí. Roberto, con todo respeto, creo que ya has dicho suficiente. Has tenido 18 años para actuar como familia. Es demasiado tarde para ese discurso. Tú no tienes derecho a opinar en asuntos familiares. Explotó mi padre. 30 segundos, dijo la señora Valdez, ignorando el estallido. El silencio cayó como un manto pesado. Todos los ojos estaban en el reloj de la pared, sus segundos avanzando con una lentitud tortuosa. Tic, tic, tic. Sebastián se inclinó hacia adelante. Siempre supiste que eras diferente, ¿verdad? Siempre lo supiste. Lo miré directamente por primera vez en años. Sí. Pero tardé demasiado en entender por qué. 10 segundos, anunció la señora Valdez. Mi madre finalmente levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrando los míos. Lo siento, susurró, tan bajo que apenas pude oírla. Por todo. No supe qué responder. ¿Disculpas ahora? ¿Después de toda una vida? 5 segundos. El doctor Méndez intentó hablar una vez más, pero el señor Ortega levantó una mano para silenciarlo. 3, 2, 1. El reloj marcó las 12:01 del mediodía. Por un momento, nada pareció cambiar. Seguíamos siendo las mismas personas en la misma sala. Pero algo fundamental había cambiado en el universo legal.
En ese segundo, el poder se había transferido. Yo ya no era el niño rechazado. Era el heredero. El dueño. La señora Valdez colocó un documento frente a mí. Necesitamos la verificación final de identidad y la marca de nacimiento. Me arremangué la camisa, exponiendo mi antebrazo izquierdo. Ahí estaba, como siempre había estado, la estrella irregular de 7 puntas, las líneas entrelazadas que formaban un patrón único e inconfundible. Los 3 fideicomisarios se levantaron y se acercaron, examinando la marca bajo la luz. Uno de ellos sacó una fotografía antigua de su carpeta, una imagen del mismo patrón, dibujado meticulosamente en el testamento original de Augusto Sandoval. Coincidía perfectamente. La marca es auténtica, declaró el señor Ortega solemnemente. La identidad está confirmada. El heredero legítimo ha sido verificado. Me pasaron documentos. Rafael revisó cada uno cuidadosamente antes de indicarme dónde firmar. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía mi nombre una y otra vez, en documentos de transferencia, en formularios bancarios, en poderes legales, en certificaciones. Con cada firma, podía sentir el cambio. El poder fluyendo, consolidándose. La transferencia está completa, anunció finalmente el señor Ortega. El fideicomiso Sandoval ahora está bajo el control exclusivo de su legítimo heredero. Las responsabilidades administrativas previas quedan disueltas con efecto inmediato. Mi padre se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Esto no termina aquí, amenazó. Hay otras vías legales, otras. No, Roberto, no las hay, dijo el señor Ortega con firmeza. Este consejo ha cumplido con su deber. Después de 18 años, finalmente podemos cerrar este capítulo. Y le sugiero que acepte esta realidad con dignidad. Dignidad, gritó mi padre. ¿Me hablas de dignidad cuando me están robando lo que he administrado durante 2 décadas? Nunca fue tuyo para empezar, respondió otro de los fideicomisarios, el señor Campos, un hombre pequeño con lentes gruesos. Fuiste un custodio temporal, con compensación generosa. Eso siempre fue claro. Gasté años, construyendo sobre esa fortuna, expandiendo los negocios, y fuiste compensado por cada año de servicio. Rafael interrumpió fríamente. Los registros muestran que tu familia ha recibido más de 15 millones en compensaciones diversas durante el tiempo de custodia. No has sido maltratado financieramente, Roberto. Mi padre se giró hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. ¿Y qué vas a hacer tú, niño? ¿Crees que puedes manejar esto? ¿Crees que sabes algo sobre negocios, sobre responsabilidad? Te destruirás en 6 meses y nos arrastrarás a todos contigo. Me puse de pie lentamente, mirándolo directamente. Toda mi vida había bajado la vista ante él. No más. No lo sé, admití con honestidad. No sé si seré bueno en esto. No tuve exactamente una educación privilegiada en finanzas o administración, ¿verdad? Ustedes se aseguraron de eso. Vi cómo mis palabras lo golpeaban. Pero lo que sí sé, continué, mi voz ganando fuerza, es que no voy a repetir sus errores. No voy a usar esta fortuna para construir muros entre las personas que deberían amarse. No voy a criar hijos sintiendo que son cargas o maldiciones. Y no voy a permitir que el miedo y la avaricia dicten cada decisión. Discurso bonito, escupió Sebastián. Veamos cuánto dura cuando tengas que tomar decisiones reales. Tal vez te sorprenda, respondí. O tal vez fracasaré espectacularmente. Pero será mi fracaso, no el de ustedes. Y al menos lo intentaré con conciencia limpia. Mónica habló por primera vez, su voz temblorosa. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Nos vas a dejar sin nada? Era una pregunta válida. Y honestamente, no tenía una respuesta completa todavía. Parte de mí quería castigarlos, hacerles sentir una fracción del abandono que yo había sentido. Pero otra parte, la parte que mi abuela había apelado, sabía que eso solo perpetuaría el ciclo. No lo sé todavía, dije honestamente. Necesito tiempo para entender completamente qué he heredado, qué responsabilidades conlleva, qué opciones tengo. Pero no voy a tomar decisiones precipitadas motivadas por venganza. Rafael me tocó el brazo suavemente. Si me permiten, hay más asuntos que discutir. Asuntos que conciernen solo al heredero y al consejo fiduciario. Era una dismisión clara. Mi familia ya no tenía lugar en estas conversaciones. El doctor Méndez intentó protestar, pero mi padre lo detuvo con un gesto. Se dio cuenta de que había perdido. Completamente. Esto no es el final, dijo mi padre una última vez, su voz más tranquila pero no menos amenazante. Una familia no se rompe tan fácilmente.
Esta familia se rompió hace 18 años, respondí. Cuando decidieron que un bebé inocente era una amenaza en lugar de un regalo. Yo solo estoy reconociendo lo que ustedes crearon. Mi madre se levantó, tambaleándose ligeramente. Mónica tuvo que sostenerla. Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi algo ahí. Remordimiento genuino, quizás. O quizás solo el miedo de perder el estilo de vida al que se había acostumbrado. Vámonos, ordenó mi padre a su familia. Los vi salir de la sala de conferencias, sus espaldas rígidas, sus pasos resonando en el pasillo de mármol. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. El silencio que siguió fue extraño. Liberador pero también pesado con la magnitud de lo que acababa de suceder. Bien, dijo el señor Ortega, volviendo a sentarse. Ahora podemos discutir los detalles reales. Las siguientes horas fueron una educación intensiva en riqueza que no podía comprender completamente. Los fideicomisarios desplegaron documentos, gráficos, portafolios de inversión. Las cifras eran mareantes. La fortuna Sandoval incluía propiedades inmobiliarias en 3 países, edificios comerciales, complejos residenciales, tierras agrícolas. Participaciones mayoritarias en 6 empresas diferentes, desde manufactura hasta tecnología. A carteras de inversión diversificadas que generaban ingresos pasivos anuales equivalentes a, ni siquiera podía procesar la cantidad. A cuentas bancarias, bonos, acciones, activos que se habían multiplicado exponencialmente a través de décadas de administración profesional. El valor neto total, dijo el señor Campos, empujando sus lentes hacia arriba, es de aproximadamente 347 millones de dólares. Más o menos, dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Me quedé sin palabras. Había sabido que era una fortuna grande, pero esto, y eso sin contar los activos de la fundación, agregó el señor Ortega. Si decides activar la cláusula de redención, como tu bisabuelo la llamaba, se desbloquea un fondo adicional de 50 millones específicamente destinado a proyectos de justicia social y compensación histórica. ¿Compensación histórica? Pregunté, tratando de enfocarme. Tu bisabuelo, en sus últimos años, se volvió, consciente de cómo se había construido la fortuna original, explicó el tercer fideicomisario, el señor Vargas, un hombre de piel oscura y voz profunda. Minas trabajadas con mano de obra explotada. Tierras obtenidas mediante desplazamiento de comunidades indígenas. Prácticas comerciales que hoy consideraríamos criminales. Él no podía deshacer el pasado, pero quería que alguien de su linaje pudiera al menos intentar repararlo. Por eso la cláusula del heredero marcado, entendí de repente. No buscaba simplemente un sucesor. Buscaba a alguien que pudiera cargar con la culpa y hacer algo al respecto. Exactamente, confirmó el señor Ortega. La marca no es mágica o profética, aunque la familia lo romantizó así. Es simplemente un identificador genético único que Augusto documentó meticulosamente. Pero si representa algo, la carga de la conciencia. Él creía que quien naciera con esa marca específica tendría, digamos, el carácter necesario para hacer lo correcto. ¿Y si no lo tengo? Pregunté. ¿Qué pasa si soy tan codicioso o cruel como cualquier otro? Entonces la fortuna seguirá existiendo, dijo el señor Campos pragmáticamente. Pero la oportunidad de redención se perderá. Los 50 millones de la fundación revertirán a caridad general después de 5 años si no activas la cláusula. Y tú vivirás con la riqueza pero también con el conocimiento de que fallaste en cumplir el deseo de tu bisabuelo. Era una prueba. Todo era una prueba. No solo para ver si podía manejar el dinero, sino para ver qué tipo de persona elegiría ser con ese poder. Rafael se inclinó hacia mí. No tienes que decidir todo hoy. De hecho, te recomiendo que no lo hagas. Tómate tiempo. Aprende sobre cada aspecto de la herencia. Consulta con expertos. Y luego toma decisiones informadas. Pero hay asuntos urgentes, advirtió el señor Ortega. Tu familia, por ejemplo, actualmente viven en la casa Sandoval, que técnicamente ahora es de tu propiedad. Tienen acceso a varias cuentas que técnicamente ya no les pertenecen. Hay contratos laborales que necesitan ser revisados o terminados. La realidad práctica me golpeó. No era solo dinero abstracto. Era poder real sobre vidas reales. Incluidas las vidas de las personas que me habían torturado durante años. ¿Qué recomienda el consejo? Pregunté. Los 3 fideicomisarios intercambiaron miradas. Profesionalmente, dijo el señor Vargas, recomendamos una transición ordenada pero firme. Tu familia debe ser notificada formalmente de sus obligaciones legales de devolver propiedades, cerrar acceso a cuentas, y en general separarse de los activos que han estado usando.
Sin embargo, continuó el señor Ortega, también recomendamos consideración humana. Puede ser justo sin ser cruel. Establecer periodos de transición razonables, compensaciones finales justas, incluso fideicomisos educativos para tus hermanos si así lo deseas. La venganza es tentadora, agregó el señor Campos, pero raramente sabia. Y dado que serás evaluado por este consejo durante el próximo año para determinar si activas la fundación completa, tus acciones importan. Así que incluso mi tratamiento de mi familia sería parte de la prueba. ¿Podía ser justo con quienes no lo habían sido conmigo? Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito procesar todo esto. Por supuesto, Rafael sonrió comprensivamente. Mientras tanto, te he reservado una suite en el Hotel Continental. No deberías regresar a la casa familiar hasta que decidamos cómo manejar esa situación. ¿Y mi abuela? Pregunté de repente. Estela. Ella, ¿tiene algún derecho en esto? El señor Ortega consultó sus documentos. Tu abuela fue la última heredera directa a Sandoval antes de que naciera el portador de la marca. Según el testamento, ella retiene una pensión vitalicia generosa y el derecho de residencia en la casa familiar mientras viva, independientemente de otras decisiones. Augusto se aseguró de que su hija estuviera cuidada. Me sentí aliviado. La abuela, a pesar de su complicidad en años de silencio, había mostrado al menos algún arrepentimiento. Y me había ayudado cuando podría haberse quedado callada. Bien, dije. Entonces ella puede quedarse. Respetaremos ese aspecto del testamento. ¿Y los demás miembros de tu familia? Preguntó Rafael. Cerré los ojos, pensando. Podía echarlos inmediatamente. Podía cortarles todo acceso, dejarlos caer desde la altura privilegiada a la que estaban acostumbrados. Sería justo, en cierto sentido. Poético, incluso. ¿Pero era sabio? ¿Era el tipo de persona que quería ser? Dals 3 meses, decidí. 3 meses para encontrar nuevos arreglos de vivienda, para ajustar sus finanzas, para adaptarse. Pero después de eso, la casa será vendida o repropuesta. Y su acceso a cualquier cuenta o beneficio relacionado con la fortuna Sandoval termina completamente. ¿Alguna compensación final? Preguntó el señor Campos. Lo pensé cuidadosamente. A mis hermanos, sí. No es culpa de ellos haber sido criados con expectativas falsas. Estableceré fideicomisos educativos para ambos. Suficiente para completar sus estudios universitarios y comenzar sus carreras sin deudas. Pero no más que eso. Necesitan aprender a sostenerse por sí mismos. ¿Y tus padres? Mi mandíbula se tensó. Nada adicional. Mi padre recibió compensación generosa durante casi 2 décadas. Mi madre eligió su silencio y complicidad. Ya han recibido más de lo que merecían. Rafael tomó notas meticulosamente. ¿Y si intentan impugnar estas decisiones? ¿Si causan problemas? Entonces que lo intenten, dije con más confianza de la que sentía. Pero no voy a ser intimidado por amenazas. No más. El señor Ortega sonrió, una sonrisa pequeña pero aprobadora. Estás comenzando a sonar como un heredero verdadero. Los siguientes días fueron surrealistas. Me mudé a la suite del Hotel Continental, una habitación más grande que mi antigua habitación en la casa familiar, y comencé el proceso abrumador de entender qué significaba realmente ser rico. Rafael me asignó un equipo, un asesor financiero, un contador, un administrador de propiedades, incluso un asistente personal que me ayudaba a organizar mi nueva vida caótica. Todos eran profesionales, eficientes y trataban mis preguntas más básicas con paciencia. ¿Cómo compro cosas? Pregunté en una reunión temprana, sintiéndome ridículo. Mi asesora financiera, una mujer llamada Patricia de unos 50 años con una sonrisa amable, no se rió. Has recibido tarjetas de crédito vinculadas a cuentas principales, explicó. Tienen límites extremadamente altos, pero cada transacción es monitoreada. También tienes una cuenta corriente personal con un saldo inicial de 2 millones para gastos cotidianos. 2 millones. Para gastos cotidianos. Era absurdo. Pero recomendamos fuertemente que mantengas un presupuesto razonable al principio, continuó Patricia. La riqueza puede ser intoxicante. Muchos herederos jóvenes cometen errores extravagantes en los primeros meses. No se preocupe, dije honestamente. He vivido con tan poco durante tanto tiempo que no sabría en qué gastar millones incluso si quisiera. Pero incluso las necesidades básicas ahora eran diferentes. Necesitaba ropa apropiada para reuniones de negocios. Necesitaba un lugar permanente para vivir. Necesitaba transporte. Necesitaba seguridad.
Algo que nunca había considerado pero que mis asesores insistían era necesario dada la magnitud de mi riqueza pública ahora. También necesitaba educación. Rafael me conectó con profesores privados en finanzas, derecho, gestión empresarial. Pasaba horas cada día estudiando, aprendiendo, tratando de llenar las lagunas masivas en mi conocimiento. Y necesitaba enfrentar a mi familia. La confrontación formal ocurrió una semana después de mi cumpleaños. Rafael había organizado una reunión en la casa familiar para notificarles oficialmente de las decisiones tomadas. Llegué con Rafael y 2 asistentes legales, además de un guardia de seguridad discreto, una precaución que había insistido después de las amenazas implícitas de mi padre. La casa lucía diferente ahora. Antes era una prisión, opresiva y fría. Ahora era solo, una casa. Vieja, grande, llena de secretos pero sin poder sobre mí. Mi familia estaba reunida en el salón principal. Mi padre en su sillón preferido, mi madre en el sofá, mis hermanos flanqueándolos. Todos me observaron entrar con expresiones variables. Mi padre con resentimiento apenas contenido, mi madre con nerviosismo, Sebastián con rabia, Mónica con algo que podría haber sido miedo o culpa. Mi abuela no estaba presente. Había enviado una nota diciendo que no necesitaba estar en esta reunión, que lo que yo decidiera estaría bien para ella. Gracias por recibirnos, comenzó Rafael profesionalmente, aunque técnicamente yo ahora era dueño de la casa y ellos eran invitados. Distribuyó documentos a cada miembro de la familia. Estos son los términos de la transición. Como pueden ver, tienen 3 meses a partir de hoy para encontrar arreglos de vivienda alternativos. La casa será puesta en venta después de ese periodo. ¿En venta?, explotó mi padre. ¿Vas a vender la casa familiar? Es mi decisión, dije con calma. Y sí, será vendida. O posiblemente donada para uso como museo o centro cultural. Aún estoy decidiendo. Esta casa ha estado en la familia por generaciones, protestó mi madre. Y puede continuar siéndolo si mi abuela desea permanecer aquí, respondí. El testamento le garantiza residencia de por vida. Pero el resto de ustedes no tienen ese derecho. Rafael continuó explicando los otros términos. El cierre de acceso a cuentas, la terminación de tarjetas de crédito corporativas, la devolución de vehículos registrados bajo la fortuna Sandoval. Sin embargo, agregué cuando Rafael terminó, he establecido fideicomisos educativos para Sebastián y Mónica. Suficiente para completar sus estudios sin deudas y comenzar sus carreras profesionales con una base sólida. Mis hermanos me miraron con sorpresa. ¿Por qué harías eso?, preguntó Mónica con voz pequeña. Porque ustedes fueron niños criados con expectativas que no eran su responsabilidad crear, dije honestamente. No fueron particularmente amables conmigo, pero tampoco tuvieron toda la información. Esto les da una oportunidad de comenzar de nuevo, sin las sombras de esta familia pesando sobre ustedes. Sebastián parecía dividido entre gratitud e indignación. No necesito tu caridad, murmuró. No es caridad, respondí. Es justicia. Imperfecta, quizás, pero lo mejor que puedo ofrecer dadas las circunstancias. Mi padre se puso de pie bruscamente. ¿Y para nosotros? ¿Nada? ¿Después de todo lo que hicimos? Ustedes recibieron millones durante años de custodia, le recordé. Y en cuanto a todo lo que hicieron, dejé que la ironía colgara en el aire. Creo que ambos sabemos que esa es una conversación que ninguno de nosotros quiere tener públicamente. Sus mejillas se enrojecieron de furia o vergüenza, no estaba seguro cuál. Esto no termina aquí, amenazó de nuevo. Sí termina, dije con finalidad. Legalmente, emocionalmente, familiarmente. Termina hoy. Pueden aceptarlo con dignidad o pueden resistirlo y hacerse daño solo a ustedes mismos en el proceso. Pero el resultado será el mismo. Mi madre se levantó, sus manos retorciéndose. ¿Hay alguna posibilidad de relación futura?, preguntó con voz quebrada. ¿Alguna vez podrías perdonarnos? La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Había anticipado rabia, amenazas, manipulación. No había anticipado vulnerabilidad genuina. No lo sé, admití. Honestamente, no lo sé. Tal vez con tiempo, con espacio, con algo parecido a arrepentimiento real y no motivado por pérdida financiera. Pero ahora mismo, no puedo. El daño es demasiado profundo. Ella asintió, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Lo entiendo. Y lo siento. Por todo. Lo sé, dije suavemente. O al menos, creo que lo sé. Pero sentir no deshace años de dolor. No sana instantáneamente heridas que necesitarán mucho tiempo para cerrar. Rafael tocó mi brazo suavemente,
indicando que era hora de irnos. Habíamos completado lo que veníamos a hacer. Mientras caminaba hacia la puerta, me giré una última vez. Para lo que sirva, dije, espero que encuentren paz. Espero que aprendan a vivir sin el peso de esta fortuna dictando cada decisión. Y quizás algún día, si hacen el trabajo emocional necesario, podamos encontrar algo parecido a la reconciliación.